Hace algunos años recordaba cuánto tiempo habíamos esperado por un cambio real en nuestro país. En aquel momento yo era alcalde de la capital y apenas empezábamos con la idea de recuperar el corazón del centro histórico, a pesar de que todos decían que eso era algo imposible. El resto de la historia ustedes ya la conocen, y eso que solo tuvimos 2 años para ejecutarlo. Y es que los cambios no son imposibles, pero tampoco son fáciles. Mucho menos si son reales, si son estructurales. Mucho menos cuando los retos son grandes. ¿Y qué reto podría ser más grande que transformar un país como el nuestro, que fue saqueado, engañado, violentado y abandonado? Por todas estas décadas ocurrió eso con nuestro país. Nuestro país había perdido la esperanza hace mucho y estaba cansado de esperar un cambio que nunca llegó. Pero decidieron darle otra oportunidad a pesar de tanto sufrimiento, promesas rotas y corrupción. A pesar de ver políticos que negociaron sus vidas a cambio de votos en cada elección. A pesar de que lo único que cambiaba en cada evento electoral era el tamaño de la billetera de los que dejaron a nuestro país sumido en la pobreza y en el subdesarrollo. A pesar de todo eso, volvieron a creer que podíamos cambiar. Y con valentía ganaron esa batalla, sin disparar una tan sola bala, sin derramar una tan sola gota de sangre, como lo intentaron en la guerra civil. Ese día nos dieron un mandato, uno que asumimos y juramos que cumpliríamos, el de cambiar nuestro país, pero esta vez de verdad. Cuando las transformaciones no son cosméticas, hay que cortar los problemas de raíz. Puede que tengamos dolor, temor, preocupación y dificultades. Muchas veces hasta podemos sentir que es difícil seguir adelante. Creo que todos en nuestra vida personal también hemos pasado por situaciones así. Y hemos experimentado la sensación de ver el camino cuesta arriba. Pero en nuestro corazón sabemos que tenemos que enfrentarnos a ese proceso para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Durante tantos años nos fuimos condicionando, acostumbrándonos porque creíamos que la certeza de que nada iba a cambiar. Vimos como algo normal que el rico siempre se hiciera más rico, que el pobre siempre se hiciera más pobre. La mayoría crecieron con el miedo de no saber si sus seres queridos iban a regresar a casa. Crecieron no solo con carencias, sino que le faltaba casi todo. Incluso la mayoría de cosas que en otros países forman parte de lo más básico y de hace décadas están garantizadas. Generaciones enteras nacieron y murieron sin acceso a la salud. Un país donde la educación era un privilegio. Solo imagínense, desde que nace un bebé y llora al nacer hasta que da el anciano el último suspiro. Toda una vida entera, todas esas vidas enteras, y durante todo ese tiempo nada cambió. Seamos sinceros, ¿cuántas veces se preguntaron si nuestro país valía la pena? En algún momento de nuestra vida todos nos lo preguntamos. En algún momento de nuestra historia nuestro país se lo preguntó. Pero hoy nuestro país se siente diferente. Esta es la primera vez que realmente tenemos en nuestras manos la oportunidad de emanciparnos, de romper las cadenas que nos tuvieron tantos años atados a la injusticia, a la zozobra y al pesimismo. Por primera vez en nuestra historia, realmente estamos tomando las riendas de nuestro propio destino. Este destino inexorable que tardó 200 años en llegar. Este destino que es nuestro. En el bicentenario de nuestra independencia de un poder colonial, logramos cambiar el sistema político formal. Suena poco, pero no es poco.
Y lo hicimos sin derramar sangre en una guerra, como lo hicieron los dos partidos que están ahí en esa esquina. Sin comprar gobernabilidad, como lo hicieron los dos partidos que están en esa esquina. Sin negociar con criminales, como lo hicieron los dos partidos que están en esa esquina. Logramos cambiarlo sin postrarnos ante nadie más que a Dios.